Buenas tardes, nuestra mesa de debate va a hablar sobre griegos y romanos. Está conformada por Ignacio Martínez, Cae Luna, Francisco Muñoz, Andrea Pérez, Dana Potenciano, Ashley Neri, Pablo Ramírez y Mario Centeno, su servidor. La primera pregunta con la que vamos a marcar esta mesa de debate es: ¿cuáles fueron los dos tipos de ciudad de los romanos? El emperador Teodosio intentó salvar el imperio y lo dividió en dos partes: la parte del imperio romano de Occidente, con la capital en Roma, y el imperio romano de Oriente, con la capital en Constantinopla. La segunda pregunta que vamos a abarcar es: ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre griegos y romanos? El modelo político de los griegos tenía un modelo político basado en la democracia, pero esta se aceptaba la figura del esclavo, mientras los romanos tenían una forma política basada en la aristocracia, donde el poder era un grupo de personas que destacaban por su especial intelecto. Mientras la sociedad de los griegos utilizaba la nación de país o ciudad, donde estas ciudades operaban como entidades independientes, que gozaban de cierta autonomía dentro del conjunto del territorio griego, mientras los romanos tenían un modelo de organización territorial basado en provincias, por encima de las cuales se alcanzaban la figura de las dioses. En el pensamiento, los romanos se fundamentaban en la idea de expandir el territorio del imperio y así enriquecer la forma personal. Tenían consideración filosófica en la que buscaban un sentido al mundo y a los fenómenos que ocurrían en el mundo. Los griegos, al contrario, estaba basada sobre todo fundamentalmente en la ética personal, además eran más racionales. En la literatura, los griegos en la poesía épica narran las hazañas de sus héroes sin emitir juicios ni opiniones. Los romanos tienen un interés claramente propagandístico. En la lírica, los poetas griegos se centran en sus propias emociones, tratan asuntos cotidianos y exaltan su política. En el teatro romano consideran que la finalidad del teatro era divertir y hacer reír a todo el pueblo, por lo que se decantan claramente por la comedia. Los romanos tenían relatos al estilo griego y adoptaron del griego al teatro. Igualmente consideraban que la finalidad del teatro era divertir y hacer reír a todos. En el arte, los griegos empleaban figuras realistas, perfeccionismo, es decir, creían que la expresión del rostro era como característica principal y buscaban siempre la belleza basándose en el perfeccionismo. Los romanos consideraban los bustos como algo incompleto y sus culturas eran realistas. En la mitología, eran casi exactos o muy iguales. Tenían las mismas deidades o los mismos dioses, tenían los mismos poderes o dones, solo con diferentes nombres, como por ejemplo Zeus, que se llamaba Júpiter, Afrodita como Venus y Poseidón como Neptuno. En su arquitectura, ambos usaban el mármol en las fachadas exteriores de estas arquitecturas. En los trozos de las plantas tenían unas proporciones equilibradas en lo que viene siendo sus tratamientos. Se organizaron muy bien en conjunto y gracias a eso su arquitectura fue de mucha perfección y de gran armonía. La siguiente pregunta es: ¿consideras la participación de los romanos como importante en lo que ahora es el arte? En lo personal siento que es bastante importante, y pese a las opiniones sobre que fue la copia del arte griego, también nos demuestra la importancia que tuvo y lo que nos está generando a lo que somos ahora en el arte, en su arquitectura, en sus esculturas, en su forma de pensar. ¿Qué similitudes ven entre la arquitectura griega y romana? Fueron dos culturas que marcaron e inspiraron a demás civilizaciones posteriores a esta. Fueron basados en reglas de armonía y proporción, y ambos elaboraron templos, arquitectura fúnebre, teatros y lugares de oración. Al igual que ellos, emplearon la decoración ornamental. También compartían los detalles de las plantas rectangulares y pilares en los templos, también el techo de los albas, el uso de mármol, piedra y más. Y que incluso hoy en día existe una polémica historiográfica donde hay dos bandos. Un bando donde dice que los romanos son la copia de los griegos y que no aportan nada nuevo al arte, o está el otro lado, que dicen que los romanos sí cambiaron muchas situaciones de los griegos, ya sea su arquitectura, su concepción o la forma en la que hacían las esculturas o su arquitectura. Igualmente se pensaba que ambos
tuvieron el mismo desarrollo en la arquitectura porque ambos utilizaban el mármol en las fachadas exteriores y ambos se organizaron muy bien en conjunto. De esa arquitectura fue por lo que se llamó la arquitectura de mucho papel. Okay, la siguiente pregunta es: ¿en qué ámbito influye su religión en su arquitectura? Bueno, es que la arquitectura tiene partes de sistemas estructurales de la como el impulso del espíritu. Bueno, fue dirigido hacia Dios y fue el que creó arquitecturas perfectas como los templos del arco o la bóveda y la cúpula. Igual como la arquitectura romana es civil y militar, mientras la griega es esencialmente religiosa. Les repito, bueno, se basa en el arco, la bóveda y la cúpula, que son heredados de los etruscos. Y de hecho no solo influye su religión, sino que creaban sus esculturas y arquitectura tratando de satisfacer alguna necesidad o, como dijo Dana, a su religión. Mi punto de vista es que los griegos tenían un sentido más religioso. Pero al contrario, los romanos tenían un sentido más profundo. ¿En qué influyó la arquitectura de los romanos? Su arquitectura fue sencilla y práctica. Una de sus características es sus monumentos, no por el espacio que ocupaba, sino por su significado. Especialmente bajo el Imperio Romano, la arquitectura a menudo cumplía con su función política, demostrando el poder del Estado romano, generalmente en individuos específicos responsables de la construcción. Vuelvo a repetir, es una arquitectura sencilla, influye mucho la arquitectura romana en la actualidad, en la arquitectura moderna. Pues llegamos a la conclusión de esta mesa de debate. Un punto que puedo retomar de esto es que, como ya había comentado, sigue existiendo hoy en día una polémica historiográfica en la que algunos piensan que los romanos no inventaron algo, sino evolucionar sobre los griegos, y otras personas piensan que sí evolucionaron, ya sea por su escultura, arquitectura, la concepción de cómo veían las cosas. Y otra cosa que igual comenté es que creaban sus cosas de acuerdo a sus necesidades, ya sea esculturas, arquitectura y todo lo demás. E incluso hoy en día seguimos viendo ese arte romano, aunque ya haya pasado demasiado tiempo, ya sea en la arquitectura, como pueden ser carreteras, anfiteatros, teatros, las mismas basílicas o los templos. Al final, todas esas ideas evolucionaron, pero siguen hoy en día. Bueno, que déjame decirte que el arte romano fue parte de la independencia respecto al poder del estructo, y bueno, fue desarrollado en un arte influido por culturas itálicas primitivas. Bueno, pues con esto concluimos nuestra mesa de debate. Gracias.